Buenas tardes, hermanas, ¿cómo estás? Hoy es martes 25 de mayo del 2021. Yo soy Minerva Mireles y bueno, estamos estudiando la epístola de Santiago. Ya llevamos 15 versículos de este capítulo número 1. La semana pasada empezamos a leer el párrafo en nuestro capítulo número 1 que dice enfrentando las pruebas. No terminamos ese párrafo entero, terminamos creo que el versículo número 15. Hoy vamos a estudiar del 16 al 18, y seguimos en eso, enfrentando las pruebas, ¿verdad? Les recuerdo que el libro o la epístola de Santiago pues es el número 20, perdón, del Nuevo Testamento, y el autor de esta epístola pues es Jacobo, ¿verdad? El hermano del Señor Jesús. Eso lo vemos en Gálatas 1:19, y Jacobo quiere decir Santiago en hebreo. Y en este capítulo tenemos ante nosotros las pruebas de la fe, ¿verdad? Vamos en el capítulo número 16 que vamos a leer hoy. Y bueno, se nos recuerda, ¿verdad? De muchas maneras el sermón del monte y las citas parciales de este. El sermón del monte de Jesús es una serie de enseñanzas, ¿verdad? Sobre la vida de rectitud. Y estas enseñanzas se encuentran en el Evangelio de Mateo en los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7, ¿verdad? Y en el sermón del monte, pues aquí Jesús imparte una serie de enseñanzas prácticas, ¿verdad? Sin ningún patrón obvio de organización o conexión entre ellos, igual que aquí en la epístola de Santiago. Es quizás el discurso más largo que dio Jesús. En él aprendemos, pues como seguidoras de Cristo, que debemos de vivir, pensar, actuar, hablar y adorar, ¿verdad? Al Señor también vivir y pensar, actuar y hablar y adorar de la manera imitando a Cristo. Santiago discierne en la enseñanza de Jesús pues un principio, ¿verdad? Y lo aplica a una situación diferente. Jesús exhortó a sus oyentes a sentir gozo en medio de persecución, y aquí Santiago amplió la exhortación para sus lectores a incluir el sentir gozo, ¿verdad? En medio de cualquier prueba. Los estudios, en el discurso del monte, Jesús habló en general de llegar a la perfección, y aquí Santiago fue más específico al mostrar que el hecho de soportar las pruebas con paciencia pues es lo que produce esa perfección, ¿verdad? Jesús animó a sus oyentes a pedir, y aquí Santiago aplicó ese principio a pedir sabiduría. Así es de que ahora vamos a estudiar un poquito más de nuestra epístola de Santiago, como nos quedamos en el versículo número 16 del capítulo 1. Pero antes, hermanas, vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias te damos, Señor Padre mío, por un día más de vida. Padre, te doy gracias por el techo donde vivo, Señor, por los alimentos, Señor, que me das cada día, por respirar, Señor, por el calzado. Te doy gracias, Padre. En este momento, Señor, que abrimos tu palabra, Señor, te pedimos que también bendigas nuestro entendimiento, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, para que justamente, como dice Santiago, seamos hacedoras de tu palabra, no solamente oidoras, Señor. Y esto siempre, Padre, te lo pedimos agradecidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, la semana pasada, en los versículos del 12 al 15, pues aprendimos que Dios no es la fuente de las tentaciones en la vida de nosotras como cristianas. Para explicar esta verdad, pues nos muestra dos razones aquí Santiago, ¿verdad? Dios no puede ser tentado por el mal, y Él tampoco tienta a nadie. Ahora, Santiago en los versículos del 16 al 18, con el propósito de que nosotras como cristianas no seamos engañadas en cuanto a la fuente de las tentaciones, ¿verdad? Pues nos va a demostrar la bondad de Dios hacia nosotras como creyentes, hacia nosotras como cristianas. Entonces, comencemos a leer nuestro primer versículo, número 16 del capítulo 1, que dice: queridos hermanos míos, no se equivoquen. En otras versiones dice: queridos hermanos míos, no erréis. Me parece que es Reina Valera 1960. Y aquí, cuando el apóstol dijo aquí no se equivoquen,
La palabra que utilizó quiere decir divagar, ¿verdad? Quiere decir desviarse, errar, ¿verdad? Como nos dice en otra versión. Es como vagar de un lado para otro. O ir sin rumbo fijo, ¿verdad? Es como la oveja de la cual habló el Señor Jesucristo, esa oveja perdida a la cual Él fue a buscar, ¿verdad? Esa oveja a quien amó tanto, ¿verdad? Y Santiago nos está diciendo aquí, no os desviéis, no penséis que de alguna manera podréis evitar las consecuencias del pecado, ¿verdad? En otras palabras, no hay manera de evitar las consecuencias del pecado. La persona que tiene el hábito de pecar continuamente, podemos decir definitiva y categóricamente que nunca tuvo una línea de comunicación con Dios, nunca ha nacido espiritualmente de nuevo. Si tú, hermana, puedes vivir en el pecado y disfrutarlo, entonces tú no eres una hija de Dios. Es así de sencillo. Si tienes gozo en el pecado, no eres una hija de Dios. Simplemente, si tú puedes estar satisfecha con el pecado, entonces te digo, hermana, que es necesario que te examines a ti misma para ver si realmente estás en la fe cristiana o no. ¿Verdad? Hay que examinarse para saber si estás en la fe cristiana o no. La gran estrategia de Satanás es convencernos de que la búsqueda de nuestros deseos no gratos a Dios, deseos corruptos, ¿verdad? De alguna manera pues producirán vida y bondad. Pero si recordamos que Satanás solo vive para hurtar, matar y destruir, eso lo vemos en Juan 10:10, entonces resistiríamos las decepciones, ¿verdad? Y las tentaciones más fácilmente. Entonces, vamos ahora al lado positivo que nos dice el versículo número 17, que nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, hermanas, todo lo bueno y perfecto que ustedes tienen proviene de Él, proviene de Dios. Pueden ahorita en este momento contar cuántas bendiciones tienen hoy. Tenemos el calor del sol, la lluvia, ¿verdad? Si donde tú estás hay un día nublado, tenemos un día brillante, ¿verdad? La vegetación, otra bendición, el agua que bebemos, el aire que respiramos, etcétera, etcétera. No acabaríamos de tanta bendición que Dios nos ha dado el día de hoy, ¿verdad? Dios nos dio el aire puro, libre de impurezas, y el agua también nos dio agua pura y limpia. Es la humanidad, ¿verdad? El hombre quien los ha contaminado. Dios, hermanas, da cosas buenas, positivas, da cosas saludables. Dios es bueno y ustedes y yo en realidad no sabemos de verdad cuán bueno es Él, ¿verdad? Entonces, Santiago retoma el tema de la tentación aquí nuevamente, ¿verdad? Pero en este caso para expresar todo lo contrario a lo descrito en el versículo número 13 que leímos la semana pasada. Es decir, para manifestar la bondad inmutable de Dios. Inmutable quiere decir que no puede ser cambiada hacia nosotras como creyentes. La descripción de esa bondad viene expresada de una manera precisa con las palabras, como nos dice aquí, buena dádiva, ¿verdad? Y nos dice también don perfecto. La palabra de Dios nos muestra que estos dones son los recursos que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana. Nos dio al Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo vemos en Hechos 2:38, también en Hechos 10:45. Ha habilitado a los creyentes, a nosotras como creyentes, con dones, hermanas. Nos ha habilitado con capacidades espirituales para que podamos servirle eficazmente. Mira lo que nos dice Romanos, ¿verdad? 12 del 6 al 8. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad.
Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Ahí lo tienen, ¿no? Pedro habló de estos dones diciendo que todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿verdad? Así es de que aquí vemos en segunda de Pedro también 1:3. Les voy a leer el versículo completo, donde nos habla que seamos partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Y segunda de Pedro 1:3 nos dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hermanas. Ahí lo tienen, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Entonces, eso es segunda de Pedro 1:3. Entonces, Pablo describía el don de Dios, ¿verdad? Como superabundante gracia, como un don difícil de expresarlo con palabras, ¿verdad? Eso también lo podemos ver en segunda de Corintios 9, del 14 al 15. La segunda parte de nuestro versículo de hoy, el versículo 17, nos dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios no varía, hermanas, Él no cambia. Dios no es como muchas de nosotras, ¿verdad? En la actualidad, en nuestro estado espiritual o en nuestro estado de ánimo. A veces un día estamos animadas, hoy, ¿verdad? Y mañana ya estamos deprimidas. Y así vivimos como dando vueltas en un círculo. No, aquí la bondad de Dios es constante. No hay cambio, no hay mudanza, ¿verdad? Como dicen otras versiones, no hay mudanza en Él. En lugar de sombras, pues aquí nos dice que Dios es Padre de las luces, ¿verdad? Del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Las luces específicamente son los cuerpos celestes, ¿verdad? Que iluminan el cielo, tanto de día como de noche. El sol y las estrellas nunca dejan de dar luz, ¿verdad? Incluso cuando no podemos verlos. Cuando llega la noche, la oscuridad no es culpa del sol, pues es el sol el que sigue brillando con la misma intensidad que antes. Es la tierra, ¿verdad? La tierra es la que se ha apartado del sol y por eso viene la oscuridad. Lo mismo ocurre con Dios, hermanas. Nunca hay una sombra en Él. Eso significa que Dios nunca cambia. La palabra de Dios dice que no hay cambio ni mudanza, ni sombra de variación. En Dios se los vuelvo a repetir. Entonces sigamos en el número 18 que nos dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Esta es con toda seguridad una referencia pues al nuevo nacimiento espiritual que experimentamos, ¿verdad? Bueno, las que aceptaron al Señor Jesús, ¿verdad? Nacemos espiritualmente. Podemos ver la bondad de Dios en nuestra salvación, ya que Él inició nuestra salvación por su propia voluntad y nos llevó a la vida espiritual por su palabra de verdad, como nos dice aquí el versículo número 18, para que pudiéramos ser para su gloria como primicias, ¿verdad? De su cosecha. Por lo tanto, cuando la voluntad divina, hermanas, se une con la voluntad nuestra, estamos experimentando un nuevo nacimiento espiritual. Nadie puede decir que no es responsable de su nacer o no nacer de nuevo espiritualmente. Su voluntad, la de Dios, ¿verdad? Es que nadie perezca, que nadie se pierda, ¿verdad? Somos engendradas por la palabra de Dios. Cuando estamos dispuestas a venir a Dios, cuando creemos en la palabra de Dios y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Mira lo que nos dice Primera de Pedro 1:23. Nos dice, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedora, sino de una simiente imperecedora, o sea, eternamente, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén por eso, hermanas. Es importante entender que Dios
no es amor a partir del hecho de enviar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Él siempre ha sido amor, hermanas. Él siempre ha sido misericordioso, clemente. Si quieren leer más acerca de eso, está en Éxodo 34:6, en Éxodo 4:31 y también en los Salmos 86:15. Es parte de su naturaleza de Dios, ¿verdad? Ser misericordioso, ser amoroso, de modo tal que Dios siempre ha hecho y seguirá haciendo lo que es bueno, ¿verdad? Y esto es una garantía para todas nosotras como cristianas, ¿verdad? Como creyentes. No nos dejemos engañar, hermanas, no nos dejemos extraviar con tantos pensamientos filosóficos allá afuera en el mundo que buscan pues desvirtuar la obra de Dios, ¿verdad? Señalando de manera abierta que Dios es malo. La gente dice que Dios castiga, que no quiere nuestro bien, creando así la duda. Ese es el mensaje y la acción del diablo, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis 3:5, que nos dice, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces también en 2 Corintios 11:3 nos dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios hizo nacer a aquellas creyentes a quienes Santiago se dirige para que sean eso, primicia, ¿verdad?, de sus criaturas, porque nos dice para que seamos los primeros frutos de su creación. Las primicias, hermana, las primicias era el primer fruto maduro que se recolectaba y se dedicaba en ofrenda a Dios. Aquellos hermanos eran el primer fruto, producto de la obra de Dios, y era un adelanto de la gran cosecha que vendría. De igual manera representaba la consagración de ese fruto a Dios, ¿verdad? Si quieren leer un poquito más de eso, pueden ir a Levíticos 23:10 y Jeremías 2:3. Entonces, hermanas, la bondad de Dios se ha manifestado y ha quedado evidenciada, ¿verdad? Al darnos vida al momento de crecer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hoy por hoy, hermanas, somos sus primicias porque se sigue cosechando día a día. Recordemos que como primicias estamos dedicadas, consagradas a Dios, ¿verdad? Dios nos ha hecho nacer, por lo tanto, Él es nuestro Padre. ¿Qué no haría, hermanas, Él por nosotros, ¿verdad? ¿Qué no haría el Señor por nosotras, sus hijas, ¿verdad? Así es de que, hermanas, en los versos que hemos estudiado anteriormente, Santiago nos dijo lo que la lujuria, ¿verdad? La lujuria del hombre produce, ¿verdad? El pecado y la muerte. Aquí nos dice lo que la voluntad de Dios, cosas buenas trae, ¿verdad? La salvación para nosotras como una especie de primicia, ¿verdad? De sus criaturas, como nos dijo hace un momento el versículo número 18. Santiago demuestra la bondad de Dios hacia nosotras, ¿verdad? Las cristianas, indicando en primer lugar que Dios es fuente de todo lo bueno y en segundo lugar que Dios nos da vida y nos da vida en abundancia y nos da vida eterna. Cualquiera, hermana, que sean tus tentaciones, no importa cuán persistentes sean, el Padre está listo para darte buenos dones, para fortalecer tu corazón con su poder y darte tu victoria personal. Sé, hermana, que por experiencia propia, enfocarte en la palabra de Dios funciona para rechazar cualquier tentación. Les voy a contar una anécdota, ¿verdad?, que escuché por ahí. Había un señor, ¿verdad?, un famoso obispo en el siglo número 4 que se llamaba San Agustín, ¿verdad? Fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva y a través de los siglos
pues lo que él escribió, ¿verdad? Sus escritos pues han tenido gran impacto en el pensamiento religioso, ¿verdad? Su mamá se llamaba Mónica, era una señora cristiana, muy devota, ¿verdad? En cambio, pues su papá no era creyente, su papá no creía en Dios, ¿verdad? No creía en nada. Entonces, señor San Agustín, o Agustín, ¿verdad? A los 32 años, después de que él llevaba una vida de inmoralidad sexual, pues él se arrepintió, ¿verdad? Agustín se arrepintió y le dedicó su vida al Evangelio, ¿verdad? Poco después de haberse convertido al Señor, después de haber aceptado a Jesús como su Salvador, este señor Agustín estaba caminando por una de las calles allá en Milán, Italia, de donde era él, y cuando se encontró con una prostituta con quien él ya había tenido relaciones sexuales en el pasado, la contrataba siempre para sus lujurias, entonces él iba caminando por las calles de Italia y se la encontró, ¿verdad? Y ella lo llamó, pero él no le contestó, él siguió caminando, caminando. La mujer le dijo, Agustín, lo volvió a llamar, ¿verdad? Le dijo, Agustín, soy yo. Y Agustín, sin detener el paso y por la gracia de Dios, él exclamó, sí, pero yo ya no soy yo. A pesar de haberse entregado a Cristo, no hacía mucho tiempo que él se había entregado a Cristo, Agustín comprendió que Dios lo bendeciría si él resistía esa tentación de esa prostituta, ¿verdad? Ella le dijo, Agustín, soy yo. Pero él le dijo, sí, pero yo ya no soy yo. Su respuesta, yo ya no soy yo, probó, hermanas, que él tenía el poder sobrenatural disponible para combatir las fuerzas del pecado y la maldad que habían dominado su vida que tenía pasada antes de aceptar a Cristo. Así que, hermanas, no solamente yo te animo a ti, pero este estudio me ha animado a mí, porque Dios nos dará el poder para enfrentarnos a las tentaciones. Él nos promete bendecirnos a través de esas tentaciones, disponiendo todas las cosas para el bien de todas las que amamos a Dios, ¿verdad? Él nos dará la fuerza necesaria, la fortaleza necesaria, ¿verdad? Para dominar esa tentación, ese pecado que estamos por cometer, ¿verdad? El Señor nos dice que oremos constantemente a Él para evitar cualquier tipo de tentación. Amén, hermana. Entonces anímate, este estudio me ha animado bastante. Hay que rechazar lo que trae el mundo, hay que rechazar a Satanás. Así es de que, hermanas, yo las invito, es todo lo que les tenía el día de hoy. La semana que entra vamos a estudiar pues los próximos versículos, ¿verdad? Que es del 19 en adelante. Entonces, bueno, yo te espero el próximo martes. Ahí subo mi video alrededor de entre el mediodía y la 1 de la tarde. Pero activa tu campanita, hermana, para que cuando yo suba un video, pues te avise, ¿verdad? Te mande una notificación de que ya he subido un video nuevo. Así es de que, bueno, gracias por sintonizarme. Dios te bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, en este día. Gracias por toda tu bondad, Padre. Gracias que Jesús es la luz del mundo, que no tenemos que vivir en tinieblas. Gracias, Padre, que tú nos muestras el camino a la santidad a través de tu palabra, Señor, con este estudio, a través del día de hoy, Señor. Y queremos caminar en ti, Señor, queremos caminar en tu virtud, Padre, queremos ser ejemplos vivos de que tú caminas, de que tú cambias nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos en este momento que nos libres, Señor, de toda tentación. Queremos representarte bien como cristianas, como creyentes, Señor. Queremos reflejar tu luz, porque nos acabas de decir que tú eres el Padre de las luces, Señor. Queremos reflejar esa luz y caminar dignas, Señor, del gran llamado que nos has hecho. Reconocemos, Padre, que somos débiles, Señor. El tener el placer y el poder que a veces se nos presentan, ¿verdad? Se ven muy atractivos, Señor, hacia nosotros.
pero sin ti, Padre, no podemos vencerlo. Danos, por favor, Señor, la gracia de la oración constante, Padre, y de la fortaleza para permanecer siempre en ti, Señor, siempre en tu palabra. Señor, te bendecimos porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra es eficaz. Te bendecimos, Señor, porque tú has vencido, al tentador, Señor, en cada momento, Señor. Y en ti, Padre, todas nosotras somos victoriosas. Gracias por el gran amor que tú nos tienes, Señor, a tus hijas, Padre. Gracias, Señor, porque siempre nos acompañas en el camino y tu espíritu también siempre nos conduce y nos fortalece. Gracias, Padre, porque tú nos amas. En este momento, Señor, yo te pido que te quedes con mis hermanas, donde quiera que ellas se encuentren, en su casa, en el trabajo, manejando, donde ellas se encuentren, quédate con ellas, Señor, hoy y siempre. Bendícelas, bendice su hogar, sus esposos, sus hijos, sus nietos, sus seres queridos, Padre. Gracias por el día de hoy, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, es todo lo que les tenía el día de hoy. Y también no se olviden, cada primer viernes, creo que este es el primer viernes, es el que viene, no, perdón, de este viernes que viene al siguiente, estamos estudiando esa serie de estudios de Mujer Verdadera. No te lo puedes perder. Te espero aquí el primer viernes del mes de junio a las 7 de la noche. Así es de que es todo lo que tenía el día de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye bye.